En Así Estamos. FUSADES presentó la semana pasada un estudio comparativo entre El Salvador y Costa Rica. Entiendo que son más o menos 14 años más o menos de comparación entre cómo Costa Rica se ha desarrollado económicamente y nosotros, dadas las condiciones bastante similares, podríamos decir, hace 14 años, y cómo se han aprovechado esas condiciones en Costa Rica y cómo se han aprovechado acá. Al final se trata del tema de cómo lograr la creación de los empleos que sabemos necesita el país. Si hay alguna manera de vencer la pobreza es con empleo, entonces se tienen que generar entre 60 a 70 mil empleos cada año para poder no solo darle trabajo a la juventud del país, sino también empezar un ciclo positivo, han dicho expertos, y en eso coincide también el PNUD en sus valoraciones, etcétera, que deben crearse esta cantidad de empleos si queremos un ciclo positivo, como lo han tenido otros países de la región y Costa Rica en el punto de comparación. Con nosotros para hablar de este estudio, Pedro Argumedo, investigador senior del área económica de FUSADES. Pedro, nuevamente, pues gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafael, por invitarnos a poner parte de este trabajo que hemos realizado, justamente como tú lo enmarcabas, dentro de la inquietud de cómo satisfacer esa demanda de 60,000 salvadoreños que entran a buscar trabajo cada año, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2014 ingresaron 60,000 personas, pero únicamente se crearon 3,600 plazas formales, es decir, que uno se podría preguntar, bueno, ¿qué sucedió con los 54,000 salvadoreños restantes, verdad? De ese grupo, muchos tuvieron que emigrar, ¿verdad? Muchos tuvieron que entrar a un empleo informal. Y dado de que nuestra población va a seguir creciendo en esa misma magnitud en los próximos años, el verdadero desafío de un país debiera estar enfocado en cómo organiza a todos sus actores para generar esos 60,000 empleos, por lo menos, ¿verdad?, en adelante, ¿verdad? Entonces acá es cuando nosotros vemos que el crecimiento económico de 2% es insuficiente, ¿verdad?, para generar ese empleo. Y observamos otras economías, como el caso de Costa Rica, en donde el crecimiento ha sido casi de 5% en los últimos 24 años. Entonces, ¿qué es lo que provoca ese mayor crecimiento, ¿verdad? Porque cuando hay crecimiento, detrás de cada crecimiento hay un empleo, ¿verdad? Un empleo en el sector industria, en el sector servicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que provoca esa dinámica? Entonces acá nosotros lo que hicimos fue sistematizar toda la información y encontrar, por ejemplo, de que de ese 5% que creció Costa Rica, el 4.6% estuvo explicado por el aumento de las exportaciones y la atracción de inversión en el país, ¿verdad? En cambio, nosotros crecimos en menos intensidad y las exportaciones y las inversiones aportaron solamente 2.5%. Entonces, hay una gran brecha, ¿verdad? ¿Por qué nos comparamos con Costa Rica y tal vez no con Panamá o Guatemala o con Honduras? ¿Por qué hicieron este estudio con Costa Rica? Sí, hay aspectos muy importantes. Primero, geográficamente estamos muy cerca del principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, y esa es una ventaja comparativa. Ese es un bono que nosotros tenemos, ¿verdad? Es decir, un bono geográfico que nos permite rentabilizarlo en términos de que somos una plataforma atractiva para exportar desde acá hacia Estados Unidos con menores costos. Entonces, pero ese bono lo tenemos todos los países de Centroamérica. Y dijéramos de que Costa Rica tiene también un elemento muy importante que para nosotros es clave para el desarrollo, y es la capacidad de una democracia de ponerse de acuerdo en objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Entonces también, ¿verdad?, nosotros la comparación lo que buscamos es tomar las mejores lecciones, tanto en el ámbito del desafío de crecer exportando, cómo lo hicieron, qué políticas implementaron exportando y atrayendo inversiones, pero también hay un rol de la institucionalidad. Y aquí Costa Rica nos da muchas lecciones y nos abre mucho la luz de cómo hacer un camino en la dirección correcta de fortalecer las instituciones para que la sociedad participe de esa definición. O sea, Costa Rica, para efectos de este estudio, es como el modelo, digamos, mejor relacionado para comparar El Salvador. Podríamos decir como que es la experiencia más cercana hacia un proceso más predecible, que si nosotros hacemos ciertas cosas como la hizo Costa Rica,
probablemente vamos a tener similares resultados, ¿verdad? Tenemos brechas muy diferentes, pero tenemos iguales problemas. Por ejemplo, Costa Rica no es que sea un país sin problemas, ¿verdad? Tiene una discusión muy alta sobre la desigualdad, también ha llevado presidentes por abuso de la corrupción. Hay 4 presidentes que fueron procesados, 2 presidentes presos, ¿verdad? Pero es una sociedad que se pone de acuerdo, ¿verdad? Y dice, miren, nosotros para crecer somos un mercado tan pequeño que nosotros para crecer y generar empleo en Costa Rica debemos de exportar hacia el resto del mundo y atraer, mucho turismo verde, ¿verdad? Es decir, una economía sostenida verde. Otro país en una gran escala que nos muestra cómo hacer el desarrollo y generar oportunidades, ¿verdad?, es China. China en los últimos 25 años generó más de 360 millones de empleos, que es toda la población de América Latina, ¿verdad? Entonces, pero China lo hizo exportando y atrayendo inversión. Ahora, lo que nosotros decimos es que Costa Rica es un ejemplo que nos puede ayudar y este es el ejercicio que hicimos, ¿verdad?, como compararlos, ver desde 1990 cuál fue el desempeño de los 2 países, ver las brechas, es decir, dónde están las grandes diferencias, ¿verdad? Y sobre esas diferencias decimos, bueno, en realidad en esas áreas a nosotros nos falta mucho que avanzar para poder tener mejores resultados. Y es ahí donde viene una estrategia que nosotros le hemos dividido en 3 áreas con 27 acciones. Entonces ahí tenemos una estrategia que tiene 3 áreas, 9 acciones por cada área y nos da un total de 27 Ahora, acciones. analizando algunos datos, porque mañana precisamente vamos a analizar más a profundidad el tema, estamos queriendo hablar de la riqueza, pero no queremos hablar de la pobreza, y la pobreza en El Salvador ha seguido creciendo. Sí, bueno, como tú bien mencionas, el año pasado, la semana anterior se divulgó el dato de la encuesta de hogares de propósitos múltiples y el dato de la pobreza. Y en 2014 la pobreza creció. En 2014 únicamente se generaron 3.600 empleos formales y una economía que lo que hicimos fue aumentar la pobreza, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, la discusión de cómo generar empleo, cómo generar oportunidades está ausente. Si los amigos televidentes se hacen la pregunta, ¿a qué le está apostando El Salvador para crecer? ¿Cuál es la discusión en las últimas semanas o meses sobre qué es lo que le estamos haciendo para generar oportunidades de empleo? Probablemente a sus hijos que están en bachillerato o algunos familiares que usted sabe que tienen hijos en bachillerato que están que tienen 20 años y se preguntan cuáles son las oportunidades de empleo que existen en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos ausente ese problema fundamental, mientras que en otros países ese es el tema fundamental. Cómo se generan más oportunidades de empleo y cómo logramos crecer. Por ejemplo, una cosa es generar empleo y otra cosa es cuánto van a ganar con ese empleo. Hicimos una comparación con Costa Rica en el sector industrial y un trabajador industrial más o menos en Costa Rica recibe un ingreso de $800 por mes. Se puede imaginar que usted en una familia pues diga, bueno, sí, bueno, mi hijo probablemente va a entrar al sector industrial y va a entrar con un salario más o menos alrededor de $800. Naturalmente la calidad de vida es mucho más alta, pero esos salarios en Costa Rica no son por el aumento del salario mínimo, sino que tienen un conjunto de actividades productivas de mucho valor agregado. Por ejemplo, ellos exportan productos electrónicos, ¿verdad? Relacionados mucho al tema de Intel, exportan muchos productos en industria farmacéutica, que la industria farmacéutica es bien regulada y por la complicación que puede haber en consumo, pero requiere mucha calidad en el recurso humano y por eso está dispuesta a pagar más salarios. Entonces, generar más empleo, pero generar más empleo con más salarios, va a depender de cuántas empresas nosotros logramos atraer que pagan mejores salarios porque las actividades productivas que desarrollan son de mayor valor agregado. Y al tener mayor valor agregado requieren un mayor acercamiento con los centros de capacitación y las universidades para poder soportar ese capital humano. Entonces, cuando uno comienza a observar y compararse con otros países, comienzan a emerger temas que son sumamente sustanciales e importantes, pero que desafortunadamente en nuestra agenda están fuera de discusión. O sea, estamos discutiendo cosas banales para generar empleo y oportunidades, pero no estamos discutiendo los elementos fundamentales de un verdadero desarrollo y sostenido y de una verdadera lucha contra la pobreza y contra la falta de oportunidades. O sea, es imposible. Este año llevamos generado empleo
más o menos como unos 5.000 o 6.000 empleos formales. Y van a entrar otra vez 60.000. Se acaban de hacer la PAES más de 80.000 jóvenes. ¿Y cuál es la verdadera pregunta que tiene la familia, ¿verdad? ¿Dónde van a trabajar mis hijos? Y cuando esa pregunta es, ¿qué se está haciendo para generar esos empleos? ¿Y cuál es el debate de nuestras autoridades respecto a ese desafío que debiera estar en términos de propuestas? Ahora, aquí se ha tratado de ver incluso el tema de la pobreza, de tal manera que se esperó crear este análisis multidimensional, pero ahora que ya lo tenemos, el resultado prácticamente es el mismo. Si no hay empleo ni hay gente suficientemente educada, tampoco es posible crear empleos de gran calidad. Entonces, que es un poco el caso costarricense, que ha invertido en educación, que ahora ha jalado o ha traído suficiente inversión y entonces tiene buenos sueldos, tiene buenos empleos y la gente puede empezar a salir de la pobreza. Exacto. ¿Por qué es tan difícil entender eso aquí? Porque yo creo que hay un tema de interés, desafortunadamente, podría decirse, o de desconocimiento o de un interés malsano. Porque si en realidad tuviéramos como desafío generar empleo, bueno, el empleo se genera en el sector productivo, ¿verdad? O sea, si usted no tiene más empresas, si no produce más bienes, ¿cómo va a contratar gente adicional? O sea, usted tiene que producir más bienes y servicios. Entonces, acá esa discusión no está explícita porque eso llevaría también a ordenarnos mejor, y es un poco como va la propuesta que hemos estructurado, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros encontramos importantes diferencias. Quiero tal vez ilustrar un poco de datos para podernos ir, a partir de esa información estadística, ir construyendo esas soluciones, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y dónde están nuestras trabas? Por ejemplo, en términos de inversión extranjera directa, Costa Rica del 2011 al 2014 atrajo más de 2.500 millones de dólares por año. Es el 10%, por año. Por año, es el 10% del PIB de El Salvador. ¿Se imaginan que El Salvador trajera 10% del PIB de inversión extranjera por año y que esos 2.500 millones fueran fábricas, fueran edificios donde se prestan servicios a distancia? Es una enorme cantidad de infraestructura que estamos hablando, es 10% del PIB. Ahora, nosotros en ese periodo, nuestra atracción de inversiones fue de 260 millones de dólares. Por año. Por año. Ellos 2.500, nosotros 260 millones. Entonces estamos haciendo las cosas demasiadamente mal para atraer esa cantidad tan poca. Lo otro es que nosotros decimos, bueno, para atraer inversiones se requiere una agencia, ¿verdad? Nosotros tenemos una agencia que se llama Proesa y en Costa Rica hay una agencia que se llama CINDE, que es la que atrae inversiones. Entonces analizamos la siguiente pregunta, bueno, para atraer más inversiones necesitamos una agencia o necesitamos otras cosas. Entonces vimos el caso de Costa Rica con esos 2.500 millones de dólares y vimos cuánto atrae CINDE en cada año. Y en promedio CINDE atrae 500 millones de inversión extranjera directa. Eso es lo que hacen los empleados de CINDE, que van y identifican empresas en el exterior, van a esas empresas del exterior, le ofrecen a Costa Rica como centro de operaciones, atraen a los empresarios a Costa Rica, los llevan, les muestran cómo pueden funcionar en Costa Rica, cuál es el capital humano que tienen disponible, los costos de energía eléctrica, y los animan a instalarse. Entonces, de ese trabajo que hace CINDE, vienen 500 millones por año. Y el 2.000 millones restantes, lo que llegan de inversión extranjera a Costa Rica, es porque es un buen país, porque tiene una buena imagen país, porque saben que es una economía verde, porque saben que es una economía abierta, porque saben que hay un buen capital humano, porque saben que van a encontrar un momento de seguridad para operar. Entonces, lo que nos está diciendo esos resultados es que el 75% de lo que Costa Rica lo atrae es porque es una economía ordenada, hay un buen clima, hay una buena imagen país, hay una buena estabilidad en cuanto
a las reglas del juego. O sea, por muy buena que fuese una institución del Estado para atraer inversiones, jamás va a ser superior a la capacidad que tiene por sí misma ese clima, que se conocería mundialmente. Ajá. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que el rendimiento de tener un país ordenado y orientado hacia metas estratégicas es fundamental. O sea, nosotros podemos duplicar, triplicar, aumentar por 10 veces el presupuesto de Proeza, pero mientras Proeza esté funcionando en un país donde hay mucha polarización política que nos impide ponernos de acuerdo en los aspectos fundamentales, el resultado va a ser bien limitado. Entonces, lo que nos dice Costa Rica, miren, nosotros con una democracia estable y con las reglas del juego bien claras a mediano plazo, trabajando con las universidades y vinculando las universidades con las empresas y teniendo unas buenas agencias, nosotros traemos 2.500 millones de dólares por año. Entonces eso es una ruta. Entonces nos dice, bueno, bajemos la polarización, comencemos a trabajar más de fuerza con los elementos fundamentales que permiten generar empleo y comencemos a traer fábricas. Acá, en otras circunstancias, en los años 70, pues nosotros trajimos en el país a Texas Instrument, que eso nos devela la capacidad que tiene el salvadoreño de trabajar, ¿verdad? Y uno lo puede notar, ¿verdad? Porque cuando los salvadoreños migran a Estados Unidos, el salvadoreño es bien valorado en Estados Unidos para trabajar. Y hay otros salvadoreños que son muy buenos para emprender, ¿verdad? Incluso en los museos americanos está una salvadoreña que es muy emprendedora y también nos muestra esa característica, ¿verdad? Ahora, ¿pero por qué se tienen que ir a buscar el sueño a otro país y no tener el sueño en El Salvador? ¿Por qué no logramos que nuestros actores, que son responsables de los deseos de las familias salvadoreñas, se pongan a trabajar en los aspectos fundamentales, tal vez como lo hace Costa Rica, con su lema pura vida, ¿verdad? O sea, hay que hacer un El Salvador chévere, que nosotros nos sintamos chéveres, que vamos bien por un camino predecible y que podamos tener oportunidades y saber que de aquí a la vuelta de 10 años, con un buen acuerdo de nación, saber de que nuestros jóvenes van a tener unas oportunidades de ganar buenos ingresos, buenos salarios y hacer su vida chévere en el país con nuestras costumbres vamos a hacer una pausa, Pedro, y enseguida continuamos, porque yo creo que también es importante analizar, bueno, y de cara a esta realidad que ustedes han evaluado en este informe, cómo vamos con lo que vemos día con día, y hay que meter ahí el tema de discusiones como estos impuestos, por ejemplo, si eso es un factor que atrae o ahuyenta la inversión, y si en ese orden en el que vamos también, porque para algunos eso es entrar en orden, ¿no? Que se paguen más impuestos, que se condene a quienes no paguen impuestos, eso ¿en qué nos beneficia en esas comparaciones? Enseguida volvemos. Pasó aburrido el fin de semana, bueno, es porque no fue a Termos del Río, que es una opción importante para disfrutar del fin de semana. Y si está buscando toldos, está buscando sombras, está buscando proteger su terraza, sus muebles, ahí está la opción de Coralón, que tiene para usted todo para disfrutar del aire libre. Toldos de gran calidad, sombras, diseños, para lo que usted guste. Puede también tenerlos en su casa, en su terraza, velas tenselis, en parqueos. Puede hacer usted grandes ideas a través del producto de Coralón. Y si está buscando un vehículo, recuerde, ya está en El Salvador la nueva Q3 de Audi 2016 con toda la tecnología y calidad alemana a su servicio, hasta 58 kilómetros por galón de eficiencia. Búsquela en la concesionaria Audi en Santa Elena. Conversamos con Pedro Argumedo. Él es investigador del área económica de FUSADES y nos habla de este estudio comparativo entre Costa Rica y El Salvador, hablando de niveles de atracción de inversión, generación de empleo y exportaciones. Pedro, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿No hemos entendido el problema o no estamos resolviendo el problema de empleo y de generación de esta dinámica económica? Hablar de impuestos, hablar de las discusiones que tiene el país en los últimos meses, ¿ayuda o no ayuda en esto? Dijéramos que la ruta del desarrollo incluye el tema de los impuestos, el tema de cómo estos impuestos se asignan a actividades claves como la educación y la formación, ¿verdad?
pero ese es un elemento de los componentes que deben de ser analizados dentro de una estrategia. Ahora, hay otros elementos que son igualmente importantes, como por ejemplo, cómo aprovechamos nuestros acuerdos de libre comercio, ¿verdad? Hemos firmado varios y quisiera resaltar uno que es con Estados Unidos, en el cual desde 2007 firmamos el acuerdo, de 2006 entramos nosotros en el acuerdo de libre comercio, Costa Rica entró en el 2007 y Costa Rica hizo un plebiscito y una discusión nacional sobre entrar o no al acuerdo con Estados Unidos. Pero Costa Rica, desde que firmó el acuerdo hasta el 2014, es decir, en 7 años, atrajo 8.000 millones de inversión de Estados Unidos. En todo ese periodo, 8.000 millones, casi más de 1.000 millones por año. Y nosotros solo atrajimos 626 millones en 7 años. Entonces, claro, ¿por qué no estamos discutiendo por qué razón nosotros trajimos solamente 626 millones de inversión a Estados Unidos cuando Costa Rica fue a levantar 8.000 millones de dólares? Entonces, lo que podríamos decir es que a nosotros nos falta por enfocarnos en ir a traer inversiones a Estados Unidos. En Costa Rica se hicieron elecciones el año pasado y ganó el presidente Solís. El presidente Solís se oponía al CAFTA, pero el presidente Solís, luego que en Costa Rica se llegó al acuerdo de que el CAFTA se aprobaba, él ha hecho 4 viajes a Estados Unidos a ir a traer empresarios. Ha ido a reunirse en cada viaje casi con 100 o 200 empresarios para promover que se instalen en Costa Rica por sus buenas condiciones para generar empleo. O sea, lo que funciona bien se sigue promoviendo y es una parte de los acuerdos. Leyes, Pedro, porque también nosotros hemos aprobado bastantes leyes alrededor de la generación de más negocios. Sí, no, es sumamente importante tu inquietud, porque nosotros también comparamos el tema de las leyes, ¿verdad? Y nosotros tenemos aprobadas 8 leyes a favor de la promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Costa Rica solo tiene 2 leyes. Entonces tampoco es más de hacer más leyes, hay que hacer funcionar las leyes que existen. Pero un elemento fundamental que nos diferencia de Costa Rica es que nosotros sí tenemos una polarización muy alta, ¿verdad? Por ejemplo, se acaba de publicar la encuesta del Foro Económico Mundial y en los factores que frenan el clima de negocios en El Salvador, la polarización ocupa el 3er lugar. En Costa Rica la polarización es el 10º lugar. O sea, ellos están en los primeros lugares, está el tema de cómo capacitar mejor su recurso humano, ¿verdad? Cómo hacer más eficiente la economía a partir de menos trámites, ¿verdad? Porque es también una burocracia muy pesada. Pero en nuestro caso es la delincuencia en primer lugar y en tercer lugar la gran polarización y en cuarto lugar la corrupción. Entonces estamos atrapados en un problema que no abona al desafío de generar empleo. Nosotros en nuestra estrategia, a partir de esa brecha, ¿verdad?, lo que proponemos es que es fundamental crear un acuerdo nacional, ¿verdad? Es decir, si uno no tiene un acuerdo y un rumbo definido como país, es como un hogar sin un rumbo. O sea, es difícil que camine ese hogar sobre buenas decisiones. Entonces, nuestro país necesita crear un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional nosotros creemos que debe ser institucional, que debe ser un vehículo institucionalizado a través de un consejo de competitividad que permita poner de acuerdo a los principales actores públicos y privados en una agenda nacional. ¿Cuáles son las metas que debería tener ese gran acuerdo nacional? Bueno, una primer meta es al menos generar 60.000 empleos, que todos los esfuerzos públicos y privados estén orientados a generar más empleo. Ahora, ¿cómo se genera más empleo? Bueno, generamos más empleo si producimos. Entonces, para producir, ¿dónde lo vamos a vender? Lo vamos a vender principalmente al mercado internacional. Entonces, las exportaciones deben de crecer al menos a 10%. Y para exportar, la producción se hace en fábricas, entonces necesitamos atraer inversiones. ¿A cuánto debería ser la atracción de inversiones que deberíamos de apelar? Bueno, como mínimo a 3% del PIB. Estamos hablando de atraer 800 millones de dólares por año. Eso debe ser la mínima meta que deberíamos de enfocarnos y trabajar la agencia de Proesa, fortalecerla y que busque y apoye la atracción de esos 800 millones. ¿Qué pasa ahora si viene un empresario, supóngase que anda invirtiendo en toda América Latina y dice, bueno, yo en el 2016 quiero mover una planta para Centroamérica?
empieza por Guatemala, viene en la noche por El Salvador y abre los periódicos, ve delincuencia, ve todo este relajo que tenemos del ambiente político. Simplemente el empresario quizás en la mañana toma su vuelo para Honduras o para Nicaragua porque dice, no, aquí en El Salvador mejor voy a regresar cuando se pongan de acuerdo. Pero eso de ponerse de acuerdo es que necesitamos crear un vehículo institucional para ponernos de acuerdo, para cuando venga un empresario decirle, mire, tenemos una comisión que está trabajando para generar las mejores condiciones para producir y generar empleo. Si su empresa trae buen empleo, pues esa es una buena oportunidad para El Salvador. Y eso es lo que sucede cuando van a Costa Rica. A Costa Rica le dicen, mire, aquí tenemos reglas claras, aquí lo queremos. ¿Es fácil generar 60,000 empleos en un año? Si estamos ordenados, sí. Ya lo hemos hecho antes. Si estamos ordenados y claros y estratégicamente trabajando en esa dirección, sí. La muestra, por ejemplo, que hacemos con el caso de Costa Rica, que trae 2.500 millones de dólares por año, que es 10% del PIB, supongamos que nosotros traemos 1.500 millones, 1.300 millones por año. Eso sería un enorme impulso al aparato productivo, porque se instala una empresa, pero cuando se instala esa empresa para producir, comienza a contratar otras empresas a nivel nacional. Generalmente el caso de Costa Rica ha sido una gran cantidad de pymes que se encadenan a esta empresa y generan empleo. En Costa Rica la inversión extranjera ha generado cerca de 90,000 empleos. De esos 90,000 empleos directos, ¿verdad? Hay 180,000 empleos indirectos, es decir, como el doble. Entonces tiene al final 360,000 empleos vinculados a la atracción de inversiones, a nueva inversión extranjera. Entonces, es posible, se ha hecho. China ha generado en los últimos 25 años 360 millones. China se está volviendo cara. ¿Cuánto de ¿Es lo que cuestión de sistema, de modelo neoliberal, socialista? ¿Es cuestión de las ideologías detrás del fenómeno de crear empleos? No, es cuestión de responderle a las necesidades de la gente generando oportunidades. Cada familia en El Salvador sabe que su hijo tiene habilidades para fabricar productos, para elaborar algunos servicios, para, ser un buen doctor, para ser un buen médico. En la medida de que nosotros logramos crear más oportunidades de empleo, y las oportunidades de empleo no entran factores ideológicos, es decir, si una empresa se instala en el país es porque logra tener precios más bajos que sus competidores, y ahí no hay ideología, es eficiencia, ¿verdad? Es eficiencia y eficacia. Ahora, nosotros nos podemos preguntar si nuestro sistema educativo está articulado a la producción de mediano y largo plazo. Si nosotros tenemos una discusión a cuáles son los sectores que le estamos apostando como elementos desarrolladores y que sean como los tractores que nos van a jalar el desarrollo, esa discusión está ausente, no es parte de nuestra mesa de debate nacional, y eso nos limita también las articulaciones que hacemos para vincular el sector empresario, el sector gubernamental y el sector académico. Esas son las tres hélices que permiten generar un mayor desarrollo, y eso se ha hecho en el caso de Costa Rica. En Costa Rica tiene una estrategia de inversión y promoción de exportaciones. Se preocupan por la capacitación del recurso humano. Ellos realizan un constante monitoreo de sus metas, ¿verdad? Si no cumplen las metas, ven por qué fallaron las metas, hacen nuevas estrategias y están enfocados en atraer exportaciones arriba del 5%, que es 5% del PIB, y de fomentar más exportaciones. Ahora, ese es un tema fundamental que nosotros no tenemos presente, y eso nos limita nuestro crecimiento. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto esta conversación y este espacio para analizar este importante informe. Estaremos pendientes porque es una fuente muy rica para reflexionar sobre qué es lo que pasa en el país y por qué no crecemos como quisiéramos. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Rafael, muy amable por la invitación. Gracias. Vamos a una pausa breve y terminamos nuestro programa de hoy.